Muy buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo. Estoy grabando este vídeo debido a que el día de mañana no los podré acompañar en la clase, ya que se me presentó un compromiso con la universidad y entonces pues por ello he querido, para no atrasarnos, dejarles este material. Como les había avisado la clase anterior, el tema que nos ocupa en este día es principalmente lo referente a la parte teológica del Evangelio de Lucas. Recordemos que hasta el momento hemos podido ya analizar varias cosas. Trabajamos el tema del autor implícito y explícito. Trabajamos el paralelo entre eh, Juan y Jesús, dado justamente en los dos primeros capítulos. Vimos un poco el tema de la estructura de la obra lucana, y hoy pues nos queda mirar un poquito el tema referente al querigma y a la parte teológica. Vamos a arrancar entonces por el querigma. Lo primero que hay que señalar es que la palabra querigma puede adquirir tres sentidos diferentes. En primer lugar, puede referirse a un sentido activo, en donde haría alusión principalmente a la acción de proclamar. También se podría tomar en un sentido temático, haciendo referencia al objeto de la proclamación. Y por último, en un sentido funcional, que indica el oficio o la misión misma de proclamar, encomendada a determinadas personas. Desde ese punto de vista tenemos que decir que el más apropiado desde el tema teológico es fundamentalmente los dos últimos, si bien pues todos los sentidos los podemos encontrar. En cuanto a sustantivo, querigma, como predicación, no aparece sino una sola vez en la obra lucana, en el capítulo 11, versículo 32 del Evangelio. Sin embargo, el verbo proclamar aparece con mucha frecuencia. Es tal vez una consecuencia del mismo griego koiné, pero podemos decir que tiene una connotación profética, y esto lo encontramos con un significado de proclamar, de predicar, ¿cierto? Especialmente un acontecimiento de tipo salvífico, en donde Dios realmente acontece la salvación. En la narración de Lucas, este verbo sale 9 veces y 8 en Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio hace referencia a la predicación de los 12, como lo pueden ver en Lucas 9:2, a los discípulos, como se ve en Lucas 12:3 e implícitamente en Lucas 24:47. También se habla de este verbo de proclamar en boca del Geraseno endemoniado después de su curación en el capítulo 8:39 del Evangelio, y 4 veces aparece relacionado con la predicación de Jesús en 4:18, 4:19, 4:44 y 8:1. A pesar de que Lucas no reproduce todos los pasajes en los que Marcos emplea el verbo, también hay que señalar que en, en realidad en Lucas tiene un sentido muy profundo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se emplea este verbo para describir la actividad de los discípulos del resucitado. Lo pueden encontrar en Hechos 10:42. Se puede hablar, por ejemplo, aplicado a Felipe en Hechos 8:5, a Pablo en Hechos 9:20, 19:13, 20:25, 28:31, y se aplica también a la predicación de Juan el Bautista en Hechos capítulo 10, versículo 37,
y a la actividad de algunos predicadores judíos, como se puede ver en Hechos 15:21. El contenido de esta predicación es Jesús. Y aquí hay una cosa bien interesante, y es que, por ejemplo, a lo largo de la vida de Jesús, y eso queda muy claro en la obra lucana, y es uno de los elementos y de las particularidades más profundas teológicas del Evangelio, es que Jesús no solo es el maestro o el profeta que anuncia una acción salvífica, sino que él mismo es la acción salvífica. Digámoslo de esta manera, el proclamador se convierte en lo proclamado. Eso es lo que ocurre en la obra lucana. Eh, por eso el contenido de la predicación termina siendo Jesús, y es el contenido que nos van a dar a conocer justamente los apóstoles en Hechos 8:5, Hechos 9:20, Hechos 19:13, ¿cierto? O el tema del reino instaurado eh, principalmente por Jesús, como en Hechos 20:25 o 28:31. También algunas veces se habla de la predicación o del proclamar respecto, por ejemplo, al bautismo, como en Hechos 10:37. Sin embargo, tenemos que señalar que no solo se queda allí la utilización de este verbo proclamar, sino que además de eso, la obra lucana emplea otros términos que son sinónimos a este, y aparecen con muchísima frecuencia. Si nosotros, por ejemplo, miramos el verbo que se podría traducir como el verbo evangelizar, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas aparece 10 veces, y en el libro de Hechos de los Apóstoles aparece 15 veces. Y con referencia a la predicación de Jesús aparece en 7 ocasiones. En el Evangelio en 4:18, 4:43, en 7:22, en 8:1, en 9:6, en 16:16 y en 20:1. Este verbo podríamos decir que hace alusión simplemente a una predicación, pero en realidad en la obra lucana no solo está dada como por el hecho de anunciar determinada cosa, sino que está relacionado justamente con el tema de Jesús, el reino, la salvación. También tenemos el verbo didaskein en la obra lucana, que aparece un gran número de veces, 17 en total. Así también ocurre en el Evangelio de Marcos. Con referencia directa a la enseñanza de Jesús aparece en Lucas 4:15, en 4:31, en 5:3, en 5:17, 6:6, 11:1, 13:10, 13:22, 13:26, 19:47, 20:1, 20:21, 21:37, 23:5. Entonces aparece un total de 15 veces. Y el verbo lalein, que es uno de los más frecuentes en la obra lucana, tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles, que se podría traducir en un sentido muy neutro como decir o hablar. Sin embargo, como lo señalan algunos autores, entre ellos Fitzmayer, citando, por ejemplo, a Jask, eh, entre otros, nos van a señalar justamente que este verbo en la obra lucana no solo lo podríamos traducir como un decir, sino que está haciendo una clara alusión a una connotación profética. Podríamos incluso hacer el paralelo con la fórmula del mensajero, y de hecho aparece también en la presentación de los profetas veterotestamentarios. Miren por favor en Lucas 1:70, en Lucas 24:25 y en Hechos 3:21. Aparece también en himnos de personajes inspirados por el Espíritu Santo, como es el caso de Lucas 2:38, o incluso en la predicación misma de Jesús, como ocurre en
Lucas 8:49, 11:37, 22:47 y con referencia especial al reino en Lucas 9:11. Y por último, el verbo anunciar es muy frecuente también en el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos aparece, por ejemplo, en Hechos 4:2, Hechos 13:5, 13:38, 15:36, 16:17, 17:3, 17:13, 17:23 y en 26:23. Es por esto que les decía la vez pasada que la obra lucana tiene un especial relieve frente al tema de el anuncio y de la palabra y cómo la salvación y la acción salvífica se va desprendiendo justamente por medio de la palabra, en primer lugar de la palabra dada en Jesús, pero una vez que Él muere y es resucitado, esa acción salvífica se va a dar por medio de la palabra en el caso de los apóstoles. Es importante señalar que en el Evangelio de Lucas, la predicación de Jesús adquiere un carácter completamente salvífico, soteriológico, pero que esa soteriología está ligada a la comprensión escatológica. Y entonces aquí hay que decir una cosa que es bien importante. Cuando hablamos de la escatología, si bien ya lo vamos a tratar más adelante en el Evangelio de Lucas, la escatología la tenemos que tomar en dos sentidos. Por un lado está esa escatología ya presente, en donde aparece claramente en forma, digamos, presente. De hecho, eso lo encontramos, por ejemplo, cuando Jesús, iniciando el Evangelio, se aplica a sí mismo la cita de Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para proclamar el año de gracia del Señor, como aparece en Lucas 4, 18 al 19. Y señala que hoy se ha cumplido justamente ese pasaje en 4:21. Más adelante Jesús irá caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea proclamando la buena noticia del reino de Dios, como le describe Lucas en la apretada concisión de un sumario de su itinerario que la encontramos en 8:1 del Evangelio. Aquí, al comienzo de su misión, la llamada al arrepentimiento, que era una característica principal y que de hecho era parte fundamental también del anuncio de Juan el Bautista, se transforma en una proclamación de libertad. Es decir, ya lo más importante no es el tema de un arrepentimiento y de una conversión, sino que es toda esa experiencia salvífica y soteriológica. Pero sin embargo hay que decir que al final de la obra lucana vuelve a retomar la importancia justamente de lo que es la conversión desde el punto de vista ético, como arrepentimiento, como transformación del rumbo de la existencia, como un cambio de comportamiento, ligado necesariamente a la reacción que debe tener el cristiano frente al anuncio y al mensaje mismo de Jesús. Esa es una de las cosas bien interesantes del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas Jesús se acerca a todas las personas. Jesús no rechaza a nadie por su condición de pecado, pero el encuentro con Jesús transforma absolutamente a la persona y esa transformación se da también en un cambio ético. Podemos recordar, por ejemplo, el caso más importante en el Evangelio de Lucas, que es justamente el caso de Zaqueo, ¿no? Recuerden cómo después de que Jesús va y se queda en la casa con él y cenan, lo más seguro es que se va a dar una transformación importante en él, no una conversión en él. Lo mismo ocurre con la mujer pecadora en el capítulo 7 y más o menos es una estructura que se repite a lo largo de toda la obra. Entonces se trata de un tema muy importante, siempre el encuentro con Jesús en ese carácter soteriológico
termina también en una conversión. No es que la finalidad sea la conversión, sino que la conversión es la consecuencia del encuentro, la consecuencia de la acción salvífica dada justamente por medio de ese mensaje o por medio de ese Jesús histórico. Entonces, como les decía, allí podemos empezar a ver cómo esa escatología, esa soteriología de salvación empieza ya a darse aquí en el tiempo, ¿cierto? Con unos signos claros de liberación, de transformación, de plenitud, de plenificación, pero eso no quiere decir que se cierre solamente al periodo histórico, sino que también queda abierto a una realización más profunda desde el punto de vista futuro. Y entonces desde allí encontramos justamente también una relación con el Evangelio de Juan, en donde la parte escatológica es una escatología que se divide en dos, en la escatología presente, la de aquí, la de ahora, y la escatología futura, que ya será la concreción y plenitud de la que ya empezamos a vivir justamente acá. Lo mismo ocurre con la predicación de los apóstoles, de los discípulos en Hechos de los Apóstoles. Cuando ellos empiezan a anunciar el mensaje de Jesús como portadores de la palabra del Maestro, el fenómeno justamente es que llevan consigo la salvación, ¿no? Y que las personas que los van escuchando y que van aceptando el mensaje de Jesús van transformando su existencia y la salvación acontece y de alguna manera esa plenitud de la acción salvífica ya se empieza a gestar en el presente de las personas. Bien, frente al mensaje hay una cosa bien interesante. El Evangelio según San Lucas nos va a señalar, como ya les había enunciado, que el mensaje proclamado por Jesús nos va a presentar diversos aspectos, pero que en últimas termina siendo Jesús mismo. El objeto del mensaje, por ejemplo, es el reino de Dios, como lo encuentran ustedes en Lucas 4:43. Jesús ha anunciado solemnemente que Él y su palabra son el cumplimiento de una realidad salvífica profetizada en los viejos oráculos de antaño. Su persona y su predicación inauguran entonces el año de gracia del Señor, citando a Isaías 61, en donde sabemos que es el tiempo de la liberación, el tiempo de la reconciliación, el tiempo de la luz, el tiempo de la libertad. Ese cumplimiento de la profecía de Isaías quedará ratificado por el mismo Jesús cuando Juan el Bautista envía a preguntar acerca de la identidad de Jesús y Jesús responde empleando también ese oráculo profético dado como un cumplimiento realizado por él en la historia. Ve y di a Juan lo que has visto, ¿no? Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y son los mismos símbolos empleados en Isaías 61. Desde ese punto de vista entonces tenemos cómo ese reino ya se empieza a dar en Jesús. Bien. Por otro lado, hay un relato que es exclusivamente lucano y en donde nos habla justamente de una interpretación en donde toda la escritura eh, se refería a él, y es en ese texto de Maús cuando él empieza a explicarles a los caminantes y les empieza a señalar que él es el mensaje no solo de su predicación, sino que es el mensaje de toda la escritura. Toda la escritura lo venía de alguna manera preparando, lo venía anunciando, y la revelación misma venía en un crescendo para poder llegar a su mensaje y a su persona. Y entonces ya vemos que ese anuncio de Jesús no es solo sobre un reino externo, sino que ese anuncio de Jesús justamente eh, termina siendo en últimas él mismo, ¿no? Entonces él no solo es el proclamador, sino que él es
el proclamado, como lo habíamos anunciado antiguamente. De hecho, si ustedes miran con atención, por ejemplo, en lo referente a Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, la predicación de Jesús es exclusivamente la predicación del reino, ¿no? El tema fundamental, de hecho, del Evangelio de Mateo es el reino, pero parte de eso estaba siendo preparado por Juan el Bautista. A diferencia de Lucas, que si bien Juan es el precursor y el que prepara el camino, Juan nunca abre una predicación, por ejemplo, sobre el tema del reino futuro que estaba, digamos, cerca, sino que el único que habla propiamente del reino y el único que hace alusión al reino es Jesús mismo, como lo encontramos en Lucas 4:43. Y esto no es un dato pequeño, porque justamente la salvación solo se da por Jesús o por el mensaje sobre Jesús y no por los que fueron preparando el camino para llegar a él, si bien ejercieron una labor más desde el tipo de vista, desde el punto de vista pedagógico. Bien, sin embargo, también hay que señalar que la predicación del reino, Lucas la toma del Evangelio de Marcos, y eso se puede ver en varios de sus textos, como también lo toma desde la fuente Q, que son comunes con el Evangelio de Mateo. Esa realidad del reino, como ya lo dijimos en el Evangelio de Lucas, es inminente, como lo podemos encontrar en Lucas 21:31, en Lucas 10:11, pero de hecho, por ejemplo, en Lucas 17:21 es un texto bien importante porque dice que ese reino ya está en medio de vosotros, y en eso también hay una cercanía al Evangelio de Juan. Eh, pero, como lo habíamos dicho, no se queda solamente allí, sino que se abre hacia el futuro. Incluso hay una cosa muy importante en la obra lucana. Si nosotros miramos, por ejemplo, desde el punto de vista del, del Evangelio de Mateo, sabemos cómo Jesús viene a dar cumplimiento y a llevar a la plenitud la ley y los profetas. En cambio, en la obra lucana hay un dato bien interesante. La ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. El reino es completamente nuevo y exige una novedad justamente radical frente a lo anterior. No hay una continuidad ni una plenitud, sino que realmente es novedoso todo lo que se deriva de Jesús, porque es la acción definitiva, última, plena y absoluta de Dios en la historia. Eh, el libro de los Hechos también se abre con la predicación del reino, como se encuentra en Hechos 1:3, pero después de eso va transformándose en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, y termina siendo el contenido no del reino, sino justamente de la persona, la acción, el mensaje de Jesús, actuando y transformando y guiando las comunidades. Si nosotros miramos frente a la estructura del Evangelio, ya les había yo señalado que teníamos pues este quiasmo geográfico dado por lo que tiene que ver con el prólogo, eh, Jesús en la Galilea de los Gentiles, Jesús por la región de Judea y Samaria. Después de eso tenemos justamente a Jesús en Jerusalén. El tema central es la ascensión, y en Hechos se devuelve. Arrancan los discípulos su vida en Jerusalén. Después de eso, de la lapidación de Esteban, pasan por la región de Judea y Samaria, y con Pablo va a terminar en la capital de los gentiles. Podríamos decir que a nivel temático podríamos dar una estructura diferente.
Lo primero que tendríamos que señalar es que tenemos un preámbulo extenso, que ya lo estudiamos en profundidad, que son los dos primeros capítulos en donde se hace claramente el paralelo entre Juan el Bautista y Jesús, dado justamente por las realidades de anuncios, nacimientos y presentación en el templo. Después de eso tenemos en un segundo momento una transposición lucana de algunos episodios de Marcos, especialmente los de la sinagoga de Nazaret, que posee una importancia bien grande en la obra lucana, porque no se queda solamente en una cuestión simbólica, sino que adquiere también un carácter apologético, tiene un carácter programático para el desarrollo de todo lo que va a ser el ministerio público y simboliza el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo, que nos abre justamente también a una actitud que va a ser muy clara a lo largo del ministerio de Jesús y que va a terminar justamente con su muerte. Después en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas encontramos un texto que es fundamental para la composición narrativa del libro. La estructura está determinada por lo que se ha denominado en exégesis la omisión mayor y por la inserción del gran viaje de Jesús a Jerusalén, que va a ocupar los capítulos centrales de la obra. Es bien interesante que este evangelio es uno de los que más se detiene, por no decir el que uno de los que más, no, es el que de hecho más se detiene en el camino hacia Jerusalén, porque recuerden, y ya lo habíamos visto, la centralidad de Jerusalén y su significado teológico, ¿no? Pero entonces en este camino Jesús prácticamente va a estar alrededor de casi 10 capítulos, ¿no? En ese viaje a Jerusalén. Y se van a desarrollar algunas cosas muy importantes en ese camino. Entre esos allí va a colocar todo lo que es el sermón de la montaña, va a colocar todo lo que es la predicación y la enseñanza fundamental de Jesús. Entonces, digamos que esa parte adquiere una relevancia muy importante. Después de eso tenemos más una explicación teológica de todo lo que es el ministerio de Jesús en Jerusalén, especialmente con todo lo que tiene que ver con el simbolismo del templo, con el simbolismo que se genera antes de su muerte. Tenemos el capítulo 24, ¿cierto? Que es de gran importancia también en la parte narrativa de la obra, en donde se hace alusión al sufrimiento y a la muerte de Jesús, eh, tomando algunos aspectos que dejan de lado los otros evangelios sinópticos, en donde simplemente se menciona de una manera muy sintética lo que fue la muerte de Jesús. Tal vez entre los que más se detienen, pues sin lugar a dudas, lógicamente el Evangelio de Juan, que le dedica casi la mitad del Evangelio a lo que es la despedida y la muerte de Jesús, pero el Evangelio de Lucas también hace un esfuerzo por tratar de darle una centralidad a ese hecho de la muerte, ¿no? Y que forma parte de lo que es el significado de Jerusalén como misterio pascual en la obra lucana. Tenemos una cosa que también es interesante desde el punto de vista narrativo, ya hablándolo de la obra lucana, y es como de alguna manera el autor trata de colocar un contexto histórico en ese afán de querer construir una vida o una narración de la vida de Jesús eh, ordenada como él lo presenta al comienzo, y desde ese punto de vista hace muchos vínculos con la parte histórica, ¿no? Ya desde el comienzo encontramos cómo
una de sus preocupaciones más grandes es colocar todo el contexto del nacimiento de Jesús en los tiempos del emperador Augusto. Y si bien nosotros no sabemos exactamente cuál fue la fecha en donde Jesús nace y si estos datos son realmente ciertos o no, hay una cosa que es bien curiosa, y es que durante el emperador Augusto hubo una época, digámoslo así, un poco de calma, de tranquilidad, y también puede ser que lo coloca allí como un simbolismo de lo que es Jesús, eh, como aquel que viene a traer justamente una paz y una reconciliación más profunda, y entonces por eso lo ubicaría en ese contexto, ¿no? También, por ejemplo, nos habla del emperador Tiberio, en relación con la muerte de Juan el Bautista, lo cual nos estaría hablando más o menos entre los meses de agosto y septiembre del año 28 de nuestra era, en donde efectivamente estaba como ya gobernador Poncio Pilato, y se cree que justamente ese ministerio de Jesús arranca ahí cerca. Entonces tendremos que ubicarlo más o menos hacia el año 26, y tal vez algunos señalan el año más o menos 32. Sería más o menos la datación del ministerio de Jesús. De la misma manera, en Hechos de los Apóstoles también trata de colocar un contexto en relación con el Imperio Romano. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 28, nos menciona el reinado de Claudio, quien estuvo más o menos en el reino entre el año 41 y 54 del Imperio Romano. Eh, También nos hablan, por ejemplo, del contexto de Pablo, cuando es llevado, ¿cierto?, a los tribunales. Nos habla de Acaya, allá en Acaya siendo eh, procónsul Galión, eso está en Hechos 18:12. Entonces, de alguna manera, eso nos ubicaría por el lado del año 52, y de esa manera sigue colocando personajes históricos para tratar de darle una credibilidad, un contexto y un orden mayor. Sin embargo, y si bien esos digámoslo así, contextos son ciertos, no podemos pensar que se trata de una obra 100% histórica, porque en realidad, como ya lo hemos empezado a señalar y ya lo hemos empezado a mencionar, este evangelio es uno de los evangelios que tal vez coloca más acontecimientos simbólicos que cualquier otro, como si fueran acontecimientos completamente históricos, ¿no? Y termina de pronto jugando y falseando un poco algunas historias con una finalidad teológica, pero sí, para dar credibilidad, emplea muchos datos contextuales. Es el evangelio que más lo hace. Algunos exégetas han dividido también el evangelio de Lucas como en tres fases, como sería otra estructura. La primera, que haría parte del tiempo de Israel, que iría justamente desde todo lo que es la prehistoria y los textos veterotestamentarios hasta la figura de Juan el Bautista. Después tendríamos lo que es el tiempo de Jesús, que arranca desde el bautismo y toda la vida pública hasta la ascensión. Aquí quiero hacer un corte porque ustedes me dirán, pero ¿cómo así que el tiempo de Israel y el tema de pronto un poco del origen y de la tradición veterotestamentaria en el Evangelio de Lucas? Pues si ustedes lo miran justamente entre los dos paralelos de los relatos de la infancia, está muy cargado de contexto veterotestamentario y de espiritualidad veterotestamentaria, porque también, además de ejercer el paralelo entre Jesús y Juan el Bautista, Lucas tiene una comprensión muy profunda en cuanto a que Juan el Bautista y Zacarías son el puente con el cual se cierra un poco lo que es el Antiguo Testamento, y se abre, se da paso, se da una
apertura a lo que es el Nuevo Testamento justamente con María y el nacimiento de Jesús. Y un tercer tiempo que ya es el tiempo de la iglesia y de una iglesia que estuvo durante mucho tiempo, sobre todo en un estado de persecución, que va desde la ascensión justamente y que se extiende hasta una fecha que todavía nosotros no conocemos y que es lo que se denomina como tal la parusía, es decir, lo que va a ser la plenitud del reino, la plenitud del tiempo. Si queremos subdividir un poco el tiempo de Jesús, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Tenemos el comienzo del ministerio mediante el envío de Juan como mensajero y precursor del que ha de venir en Lucas 3, 1-20, ¿cierto? Después de eso tenemos el ministerio de Jesús en Galilea, en donde empieza también a reclutar, digámoslo así, o a llamar a sus discípulos, y eso lo tenemos entre el capítulo 3, versículo 21 y el capítulo 9, versículo 50. Tenemos una instrucción, que esto es exclusivo de Lucas, en donde se prepara a los testigos de una forma más completa, más profunda, para lo que va a ser el viaje a Jerusalén y lo que es todo el camino de viaje a Jerusalén, que como decíamos ocupa 10 capítulos del 9:51 al 19:27. Después tenemos el ministerio de Jesús en Jerusalén, enseñando en el templo, y después de ello ocurre lo que es su pasión, su muerte, su sepultura, y termina justamente con el relato de la ascensión, que agarraría, digamos, la parte de Lucas 19:28 hasta el capítulo 24, versículo 51, más o menos, de lo que es el Evangelio. Bien, ¿qué otra cosa tendríamos que señalar? Frente al tema de la salvación, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos en Lucas una connotación muy especial de apertura absoluta a la universalidad. Sin embargo, eso no quiere decir que Lucas le quite una importancia al pueblo de Israel. Esto no es para nada cierto. De hecho, vamos a mirar un poco cómo el fenómeno es de alguna manera el mismo que lo que ocurre en Pablo, es decir, en primer lugar viene para Israel, pero al no recibirle allí del todo, entonces termina abriéndose a lo que es la universalidad. De hecho, en Hechos de los Apóstoles así ocurre, ¿no? Los primeros, lo primero que se busca es a los judíos, pero como ellos no lo acogen, entonces ya después viene el tema de la participación y de la extensión de la salvación al pueblo pagano. Eh, Hoy, de hecho, por ejemplo, en una clase de Mateo decíamos que la mentalidad del evangelista va cambiando y que también tiene que abrirse a la universalidad, aunque es una universalidad muy estrecha, pero tiene que abrirse a la universalidad. Y un punto en donde el evangelio empieza a abrirse a la universalidad en Mateo es, por ejemplo, la curación del criado del funcionario, ¿no? En donde algunos exégetas han querido ver también un paralelismo entre este personaje y lo que fue en su momento Abraham. En el Evangelio de Lucas no tenemos un punto exacto en donde se dé una apertura, una salvación universal, porque en todo momento está impregnado de ese mensaje, pero eso, repito, no quita que no se respete a Israel como de alguna manera el primero, ¿no? En quien debe o a quien debe anunciarse y en quien debe acontecer la salvación. Frente al tema de la cristología, hay una cosa muy interesante que, como yo ya se los
había señalado de una manera muy breve, diferencia 100% el Evangelio de Lucas a los otros evangelios, especialmente a los otros dos evangelios sinópticos. ¿Dónde está la diferencia? Que toda la acción de Jesús está acompañada y guiada justamente por la acción neumatológica, desde el comienzo hasta el final. Si lo observamos, al comienzo pues se da claramente la concepción virginal como obra del Espíritu Santo, lo cual lo encontramos en Lucas 1, versículos 34 y 35, en donde se habla como el Espíritu descenderá sobre María y de esa manera pues se dio la concepción de Jesús. Después de eso vemos cómo en el ministerio público Jesús es guiado por el Espíritu Santo y esto se nos menciona en el capítulo 3, versículo 22, en el capítulo 4, versículos 1, 14 y 18, y en el capítulo 10, versículo 21, ¿cierto? En estos textos de una manera muy especial. Pero no se nos puede olvidar que está de hecho implícito en todos los momentos de la vida de Jesús, desde el bautismo, ¿cierto? En el relato de las tentaciones. Pero ustedes me dirán, pero eso aparece también en los sinópticos, sí, pero es que en Lucas, esa acción del Espíritu, como acabamos de ver, se va perpetuando a lo largo de toda la vida pública. Hay otro elemento que nos deja ver una cercanía con el pensamiento joánico, y es la estrecha relación de Jesús con su Padre. Eso lo encuentran ustedes en Lucas 2:49, en Lucas 3:22, en Lucas 9:35, en Lucas 10:21 al 22 y en Lucas 23:46. Otro elemento importante en el que también aparece la acción de alguna manera neumatológica es la resurrección de Jesús de entre los muertos, ¿no? Eso está en el capítulo 24, versículo 6, en Hechos 2:24, 2:32, 3:15, 4:10, 5:30, 10:40, 13, versículos 30, 33 y 37, en el capítulo 26, versículo 23. Entonces se afirma como la resurrección de Jesús, ¿cierto? Es un acontecimiento, pero es un acontecimiento fundamental en donde también está ahí al lado la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y esta acción es justamente la que se va a continuar por medio de la acción apostólica, guiados también por el Espíritu Santo, especialmente en el hecho de Pentecostés. Sin embargo, hay que decir que Lucas no presenta la resurrección de Jesús eh, como, digamos, la presentan o la pueden llegar a presentar los otros evangelios. En el Evangelio de Lucas hay una explicación tal vez un poco más profunda de lo que pasó con Jesús y lo que pasó, por ejemplo, con el hijo de la viuda de Naín o con la hija de Jairo, ¿cierto? Y hay que señalar una cosa, lo de Jesús propiamente es resurrección, mientras que lo de los otros personajes es revivificación. ¿Qué diferencia hay? En primer lugar, en la resurrección no se trata de un paso de la muerte a esta vida nuevamente en condición de finitud, porque eso no tendría ninguna gracia. En la resurrección no se trata de volver a nuestras condiciones de finitud, repito, sino que es pasar a unas condiciones de infinitud, de la participación en la vida divina.
En cambio, en los textos de reedificación, las personas de alguna manera pasan de la muerte, pero a esta vida y a esta vida completamente efímera y pasajera y finita como lo es en realidad. Entonces, por ejemplo, estos acontecimientos que yo les acabo de decir, el hijo de la viuda de Naín en el capítulo 7:15, el de la hija de Jairo en Lucas 8:54-55, son en realidad revivificaciones. En cambio, la de Jesús es resurrección. Y la manera como Lucas lo va a evidenciar es que siempre que coloca a Jesús apareciéndose o manifestándose a sus discípulos, lo hace desde la gloria y se preocupa muchísimo por reflejar simbólicamente ese estadio de Jesús en la gloria de Dios, en la gloria del Padre, viniendo justamente hacia las personas, como pasa en Saulo en el camino de Damasco en Hechos 9, versículo 3 al 6, o en el capítulo 22, 6 al 10, o en el capítulo 26, 13 al 18. Entonces, vemos claramente esa diferencia, ¿no? El único texto en donde hay una diferenciación en este sentido es el texto de Maús, en donde se presenta como un caminante en Lucas 24:13 y poco a poco va demostrándoles, ¿cierto?, esa condición de, de resucitado. Pero de resto en todos los textos Lucas cuida muy bien el tema de que comprendamos que Él justamente es resucitado porque está en la gloria del Padre, porque participa ya de la gloria del Padre y porque viene desde esa gloria. Cuando nosotros hablamos de la resurrección justamente de Jesús, Lucas nos va a colocar unos verbos transitivos, el verbo levantar, suscitar, resucitar. Eh, Tanto en voz activa, ¿cierto?, en la que Dios actúa como sujeto, como también en un aoristo pasivo, ¿no?, para señalar que Dios es justamente el agente Dios Padre es el agente de la resurrección del Hijo, y lo coloca en un aoristo, que ese tiempo verbal no existe en, en el español, y es una acción que ocurrió en el pasado, se mantiene en el presente y se perpetúa en el tiempo, en el futuro. Entonces podríamos traducirlo como que Cristo fue resucitado, sigue resucitado y permanecerá resucitado, ¿no? Que es una de las comprensiones lucanas más profundas frente a este hecho de la resurrección. Y una de las cosas interesantes, como lo pueden encontrar en Hechos 2:24, en 13:33, en 17:31, en 9:22 del Evangelio, Dios es realmente quien realiza la resurrección, ¿no? Retomando la fórmula paulina. Eh, Ahora bien, ya entendiendo este tema de Jesús y de cómo Jesús se mueve dentro del Evangelio, no se les olvide que Jesús es quien ejerce la, la salvación, ¿no? Es quien realiza la salvación, primero en su persona, por medio de su palabra, de su mensaje, pero también lo realiza por medio después de los apóstoles. Entonces Jesús claramente es el Salvador, que como les decía en clase, tiene una connotación de una cristología descendente-ascendente, ¿cierto? En Mateo y en Lucas es más marcada descendente, en Marcos es claramente ascendente, en Lucas es una conjugación de los dos elementos, si bien repito, pues está todo el tema de démosle preponderancia a lo que tiene que ver justamente con la acción neumatológica. Si nosotros entramos a mirar en el Evangelio de Lucas, hay una serie de títulos que se le dan a Jesús.
El primero de ellos es el de Mesías, Cristo ungido, que hace alusión claramente a eso que anunciaron los profetas. Entonces aquí nuevamente vuelve el juego de que Jesús es quien proclama y quien se convierte en lo proclamado. Jesús es el profeta, que como todos los profetas estaba anunciando la acción definitiva de Dios, y a partir de su muerte, resurrección y Pascua, pasa a convertirse fundamentalmente en el mensaje, ¿no? Este es algo bien interesante. Y ese término de Cristos, ¿cierto? Que tiene esa connotación del Mesías esperado, aparece 24 veces en la obra lucana. En el Evangelio lo encuentran en 2.11, 2.22, 3.15, 4.41, 9.20, 20.41, 22.67, 23.2.35, 24.26. Y en Hechos lo van a encontrar en 2.31, 2.36, 3.18, 3.20, 4.26, 5.42, 8.5, 9.22, 17.3, 18.5, 18.28 y 26.23. Allí aparece esta connotación de Cristos, Mesías. Bien. Recordemos que estos títulos no se dieron en la vida de Jesús, sino que aparece del esfuerzo por entender quién es Jesús a la luz del misterio pascual. Sin lugar a dudas, este es el título que tiene más relación con la tradición judía, especialmente con el judaísmo palestinense. Recuerden muy bien que su origen se remonta justamente al mensaje profético, en donde Jesús va adquiriendo o se va haciendo sobre Jesús esa lectura profética, y empiezan a comprenderlo como el nuevo Moisés, como el nuevo David, como el ungido, ¿cierto? Los evangelistas sobre los textos justamente proféticos. Es muy importante, recuerden ustedes muy bien, el tema de la profecía de Natán a David, que ya se las había dicho, eso no se les puede olvidar nunca porque es clave para entender el mesianismo. Eso tiene que ver cuando Jesús quiso hacer el templo y quiso hacer una casa, y justamente una casa para Dios, y justamente Natán le va a decir, pero ¿cómo tú le vas a hacer una casa eh, a Dios? Es Él quien te va a construir una casa. Y viene el anuncio del descendiente, ¿no? Y que siempre habrá un descendiente, y ese descendiente es el que devolverá de alguna manera a Israel toda la plenitud y toda la fuerza de la unidad propiamente. Y entonces empiezan a relacionar a este Jesús con el Cristo, ¿no? Y podemos ver entonces cómo esa relación entre Jesús y Cristo es el que también poco a poco irá a desencadenar en otro título bien interesante, que es el de Jesús como rey justamente de los judíos, ¿no? Entonces eso también está allí. Otro título cristológico es el de Kyrios, Señor, ¿cierto? Que tiene que ver justamente es con un reconocimiento de, de divinidad, de autoridad. Recuerden cómo ese término Señor ya era empleado para Dios en los textos veterotestamentarios, por ende no podemos decir que el empleo de ese término sea de alguna manera una novedad, pero lo que sí tenemos que decir es que aplicado a Jesús, todo parece indicar que viene de Lucas. En Lucas solo aparece prácticamente en tres textos, en el capítulo 11, versículo 9, y en el capítulo 12, pero fuertemente
se va a dar ese título de Señor, muy seguramente desde una relación con la fuente Q, ¿cierto? Y en Hechos de los Apóstoles, pues también nos va a aparecer este título cristológico en varias ocasiones. Por ejemplo, en Lucas, ustedes lo pueden encontrar en textos como 7, 13 y 19, 10 en los versículos 1, 39 y 41, capítulo 11, versículo 39, capítulo 12, versículo 42, capítulo 13, versículo 15, capítulo 17, versículos 5 y 6, capítulo 18, versículo 6, capítulo 19, versículos 8, 31 y 34, capítulo 20, versículo 44, capítulo 22, versículo 61, capítulo 24, versículos 3, 34, ¿cierto? Allí aparece como Señor. Y en Hechos también lo encontramos, en Hechos 1, 21, Hechos 4, 33, Hechos 5, 14, Hechos 8, 16. Durante el ministerio de la vida pública de Jesús, lógicamente en el texto, ya se empieza a utilizar esa expresión de Kyrios, como lo acabamos de ver, y de hecho siguen saliendo más citas. Lucas 5, 8, 7, 6, 9, 54, 10, 17, 11, 1, 12, 41, 13, 23, 17, 37, 18, 41, 23, 33. Sin embargo, sabemos muy bien que no es el, digamos, algo que se le dijo a Jesús en la vida pública, digamos, con la connotación de divinidad, sino que es propiamente desde la época pospascual. Otro título que va a ser el más importante en el Evangelio de Lucas, porque de hecho es la finalidad misma del Evangelio, y por eso pues no me voy a detener demasiado en decirlo, es el título de Salvador, ¿no? Jesús es ante todo el Salvador. Ya desde el comienzo del Evangelio se nos dice, alégrense porque hoy les ha nacido el Mesías, el Señor, que es a su vez el Salvador, ¿no? Esa connotación de Salvador prometido para Israel que se extiende a toda la humanidad, pues lo encontramos como un elemento fundamental de la obra lucana. Otro título, sin lugar a dudas, que aparece en el texto es el de Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Lo encontramos también en Lucas 1.32, en Lucas 1.35, en 4.3, en 8.28, ¿cierto? En 4.41 con una apropiación muy fuerte, exclusiva de hecho del Evangelio de Lucas. Entonces, y de hecho está en muchos otros textos. Otro título que aparece es Hijo de Hombre. Y aquí no hice la explicación de Hijo de Dios esperando a llegar acá por una razón muy sencilla y era explicarlos al tiempo. En el mundo semita, y esto ya me lo han escuchado los que han tenido clase conmigo, especialmente del Evangelio de Marcos, cuando se expresa o cuando se utiliza en la Biblia la expresión hijo de, significa verdadera, real y plenamente perteneciente a. Cuando nos está hablando de hijo de hombre, lo que nos está diciendo es que es absolutamente humano, consustancial a nosotros, si lo colocamos en las fórmulas del credo niceno-constantinopolitano, ¿cierto? Y también consustancial al Padre, es decir, exactamente de la misma naturaleza del Padre, pero también exactamente de la misma naturaleza nuestra. Hombre, humano, mortal, finito, pero a su mismo tiempo, al mismo tiempo, perdón, completamente divino en cuanto a que es, como lo había señalado el título anterior, el Hijo de Dios por excelencia, ¿no? Y estos títulos de Hijo de Dios y de Hijo de Hombre son empleados prácticamente las mismas veces en la obra.
con lo cual nos muestra justamente ese tema de la cristología descendente y la cristología ascendente de la mano. Otro término que se emplea para Jesús en el Evangelio de Lucas, especialmente en Hechos de los Apóstoles, es el de siervo. Es muy curioso, por ejemplo, y se los había dicho, cómo María también recibe este título, ¿no? Y lo que significa ante todo es esa actitud absoluta de abandono y de entrega al Padre, eh, que se relaciona justamente también con la relación y con el símil del niño, ¿no? El que se abandona, el que confía plenamente en el Padre. Ese es Jesús. Jesús es el servidor absoluto de Dios porque no coloca ningún obstáculo a la acción de Dios en él, y eso es lo que lo va a constituir como el Salvador fundamental, como aquel que trae la salvación. Y por último, y ya lo habíamos visto también en clase, otro gran título cristológico del Evangelio de Lucas es profeta. Jesús es el profeta por excelencia. Esto se debe a las raíces bautistas del texto, que como les había dicho en Qumran, una de las cosas más importantes era el estudio de los profetas, y se debe a que toda la comprensión que hacen sobre Jesús es justamente desde la perspectiva profética, ¿no? Y vemos cómo al final del Evangelio se nos habla justamente de que Jesús era ese gran profeta. Eh, Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo el primer profeta que nos presenta el texto es Juan el Bautista. Está en Lucas 1:76, está en Lucas 1:17, en donde se dice que con el espíritu y con el poder justamente de Elías va a ser el precursor. Eh, Sin embargo, Jesús, que es superior a él, eh, va a terminar siendo el profeta por excelencia, como se señala en el camino de Maús. También aparecen otros títulos, pero ya usados menos veces. El título de rey, ¿cierto? Que aparece, por ejemplo, en Lucas 23:37, en Lucas 23:42, ¿cierto? En Lucas 1:32, y su reinado no tendrá fin. El hijo de David, que también es muy común en la tradición de Mateo, ¿cierto? En la tradición sinóptica, lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 18:39, en Lucas 20:41, ¿sí? En Lucas, de alguna manera, en 2:11, en la genealogía, en 3:31. Nos va a aparecer también el título de príncipe, que no es muy usado. Está en Hechos 3:15, está en Hechos 5:31, está para algunos por ahí también hacia el final, pero esa traducción no es correcta, entonces no les doy la cita porque es una traducción errada. Y otro título menor que se da es el de santo, el de justo, el de juez. Por ejemplo, el título de santo nos aparece en Lucas 4:34, en Hechos 2:27, en Hechos 3:14, en Hechos 4:30, perdón, ¿cierto? El de justo nos aparece, por ejemplo, en Lucas 23:47. Y recuerden que justo quiere decir ese hombre inocente que ha cumplido en todo la voluntad de Dios, ¿sí? Aparece también de una manera no directa, pero sí implícita, en Lucas 1:17, 23, 50 y en Hechos 10:22. También se coloca como juez en Hechos 10:42. Se nos coloca como maestro en Lucas 7:40, 9:38, 10:25, 11:45,
12:31, 18:18, 19:39, 20:21. Bueno, ya vimos el tema de la salvación como fundamental. Y creo que otro tema bien importante y que ya hemos venido de alguna manera relacionándolo es el tema del Espíritu Santo. Solo de la salvación señalar dos cosas, ¿no? Esa salvación como la acción definitiva de Dios en la historia, que implica la reconciliación, que implica el perdón de los pecados, como un efecto, una consecuencia del acontecimiento Cristo y especialmente del acontecimiento pascual, tiene que traer consigo en los discípulos y en la comunidad que ha recibido esa salvación algunas características fundamentales como son el gozo y la alegría, ya explicados fuertemente, y junto a ellos también otros dos que van a ser de gran importancia. La paz, ¿cierto? Como consecuencia justamente de esa acción salvífica, como se nos señala en varios textos de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Lucas. Allí lo encontramos en 11:21, en 14:32 del Evangelio. En Hechos, por ejemplo, lo vamos a encontrar en Hechos 9:31. Y hay que señalar que la paz no solo es la ausencia de guerra, algunas veces aparece así, sino que la paz ante todo justamente es la consecuencia de la gloria de Dios que se ha manifestado por medio de Cristo y que nos ha comunicado sus dones por medio de Cristo. Esa es la paz. Y junto a esa alegría y a esa paz está el tema de la vida, ¿no? Entonces, esa vida que viene también como consecuencia de la acción salvífica, que no es la vida solamente material, sino que es la vida como consecuencia de una unión y de una vida más plena con Cristo y por Cristo. Solo nos queda hablar un poco del espíritu, pero en vistas, digamos, al tiempo, ya me pasé prácticamente 10 minutos. El tema del espíritu lo vamos a dejar para la clase que tendremos en 8 días. Entonces agradezco la atención, les pido que por favor miren las citas que hemos estudiado, que hemos reflexionado, y les voy a pedir un favor muy grande, y es responder principalmente 3 preguntas. La primera pregunta que les pido respondan de acuerdo a los apuntes que han tomado, a lo que han escuchado del video y que lo pueden volver a escuchar. La pregunta que considero yo importante de la primera parte es ¿por qué consideran ustedes que el Evangelio de Lucas es claramente querigmático? ¿Sí? Recuerden el tema de lo que implica el querigma, de lo que son las connotaciones y los significados del querigma. Recuerden ustedes especialmente lo que ocurre en Lucas, que lo marca claramente y que lo dije en el video, para que puedan, digamos, dar una respuesta muy acertada. La segunda pregunta que considero importante es sobre el tema cristológico, ¿no? Y es que me justifiquen un poco el por qué la cristología en Lucas es ascendente y descendente. Por favor, en medio de eso hagan la unión con el tema neumatológico, con la acción del Espíritu, hagan también alusión o hagan una relación a lo que tiene que ver con la manifestación humana y de alguna manera cerremos con la tercera pregunta,
que es muy sencilla también y tiene que ver con algo simple. Me van a explicar, por favor, al menos 3 títulos cristológicos empleados en el Evangelio con algunas de sus citas. Les agradezco mucho y nos encontramos entonces en 8 días. Que estén muy bien.